Yoconda Lor, máster de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil. Bienvenida, Yoconda. El tema que nos ha traído a colación el día de hoy es cuál es el desempeño del nuevo gobierno y los desempleos que hay en la actualidad. Adelante, Yoconda, te escuchamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Carlos? Muy buenos días a todas las personas que nos siguen a través de la señal de este canal digital de la Unión Nacional de Periodistas. Un placer, pues, siempre acompañarlos en la transmisión de estos programas en un tema, pues, que es de mucha coyuntura, ¿no? Los ecuatorianos en general estamos muy preocupados hoy por hoy de la situación laboral que existe en el país. Las cifras oficiales hablan de que en el último año se ha perdido cerca de 1 millón de empleos. Esto es sumamente alto. Recordemos que muchas empresas se acogieron a este artículo del Código de Trabajo de fuerza mayor que permitía el despido incluso sin indemnización para muchas personas, lo que agravó, pues, la situación. Y luego llegó la ley humanitaria con medidas de flexibilización laboral que, a decir de quienes están del otro lado de la balanza, porque son los trabajadores, es una ley que básicamente lo que hace es afectar al trabajador, porque no es tan cierto que el empleador con el empleado puedan llegar a un acuerdo en igualdad de condiciones, dado que el uno, pues, es el que genera la productividad, el que tiene el poder para tomar decisiones o no. Y hay un marco jurídico que hoy por hoy, pues, permite que las empresas puedan tomar estas decisiones, que van desde flexibilización laboral, reducción de jornadas de trabajo, reducción de sueldos incluso al 50%, y hace poco vimos, pues, en las redes sociales el escándalo que representó para muchos trabajadores el tema de las utilidades, ¿no? Y cómo muchas empresas que, aunque trabajaron durante todo el 2020, que aunque se activaron durante todo el 2020, no cerraron sus puertas, no se vieron afectadas porque son empresas que están vinculadas a víveres, que están vinculadas a la canasta básica, que están vinculadas a productos de consumo masivo. Sin embargo, de ello, la participación de utilidades para los empleados fue mínima, en algunos casos nula. Entonces, realmente la situación del empleo en el país preocupa muchísimo hoy por hoy a las personas, a quienes trabajamos en relación de dependencia, porque cualquier cosa, pues, puede ocurrir. Creo que el nuevo gobierno tiene un gran reto en esta medida, es devolver un poco la estabilidad, generar un poco la esperanza. Se habla mucho de inversión extranjera. He visto mucho en las redes sociales de que hay empresas que ya han mostrado su interés por venir a invertir a Ecuador, a generar empleo. Esperemos realmente que después del 24 de mayo, que se posiciona el nuevo gobierno, esto realmente pueda ser lo que ocurre, que esas plazas de empleo que se han perdido, cerca de 1 millón en un año, puedan recuperarse poco a poco, paulatinamente, y permita, pues, esto, que los ecuatorianos vayamos superando de a poco esta crisis que se ha ahondado mucho más por la situación de pandemia que vive el país. No te olvides que recién el Día del Trabajo, que se celebró creo que el día 30, ¿qué pasó? Hubo el problema que han despedido a los trabajadores de la Plexicola sin darles ninguna liquidación. Y eso les trae un problema grave también al gobierno nuevo. Claro que sí, o sea, pero hay que tener algo muy en cuenta, y es que ahí entramos en un escenario que tiene que ver con la legalidad y la legitimidad, ¿verdad? Entonces, lo que las empresas hicieron mayoritariamente no es legal, está amparado en una ley humanitaria, y aquellos que se acogieron al artículo de fuerza mayor lo hicieron amparados en un artículo que está vigente en el Código de Trabajo. Entonces, la situación de los despidos que se realizó a cientos, miles de personas, que después de 20, 30 años de trabajo fueron separados de las empresas sin un solo centavo de indemnización, no son hechos ilegales, están amparados en marcos jurídicos vigentes en el país. Pero hay que ver si eso es legítimo, y ya entramos en un escenario de lo que es ético, que evidentemente es muy cuestionable, porque una persona que ha entregado la mitad de su vida a una empresa, ¿verdad?, merece un mínimo de consideración. Después de la ley humanitaria vimos unas cifras importantes de que la ley permitía incluso actas de finiquito o terminación de contrato por mutuo acuerdo.
Entonces, nosotros si revisamos, por ejemplo, las actas oficiales de las cifras de las actas de finiquito, podemos ver que el INE nos dice que las personas, cerca del 1.000.000 de personas que han sido desvinculadas a lo largo del último año, más del 50% lo hicieron de mutuo acuerdo. Y un 4% se acogió, o un 4% de empresas aplicaron el caso de fuerza mayor. Entonces, ¿por qué llegaban a este mutuo acuerdo entre las partes? Porque al llegar al mutuo acuerdo al menos se iban con algo. Si les aplicaban el artículo de fuerza mayor, se iban sin nada. Entonces, evidentemente, una persona que ha trabajado 20, 30 años, si lo iban a despedir sin un centavo, que lo despidan con, no sé, una pequeña proporción de lo que lo correspondía, es mejor que nada. Entonces, en esa realidad, vemos que el mutuo acuerdo ha tomado fuerza y las cifras así lo demuestran. Pero sin duda, como decía antes, el nuevo gobierno que se posicionará el próximo 24 de mayo, tiene un gran reto, tiene la responsabilidad de ayudar, de generar políticas públicas que permitan que los ecuatorianos puedan empezar a superar de a poco, porque no se lo puede hacer de la noche a la mañana, la profunda crisis en la que vive el país, una crisis económica, una crisis social, una crisis en materia de salud. Veía el día de ayer las cifras del gobierno que decía que cerca de 1.000.000 de personas cerca de 1.000.000 de vacunas han sido aplicadas. Pero si nosotros revisamos esto, vemos que 700.000 son primeras dosis y solo 250.000 personas más o menos tienen ya las 2 dosis de la vacuna. Es decir, nosotros tenemos en Ecuador 250.000 personas inmunizadas de 17 millones de personas que son habitantes ecuatorianos. Estamos hablando de cerca del 1%, que es lo que el gobierno ha logrado inmunizar en 4 meses desde que llegaron las primeras dosis de las vacunas a Ecuador. Entonces, esto es un gran reto que tiene que enfrentar el nuevo gobierno. Guillermo Lasso ha dicho que él en los primeros 100 días va a inmunizar a 9 millones de personas. Entiendo, está haciendo la gestión para eso y realmente le auguramos todos los éxitos porque eso es lo que necesita Ecuador. Necesita estar inmunizado para poder empezar a reactivar su economía, para que la gente salga a trabajar, a producir, porque por más que el teletrabajo ayuda, por más que el teletrabajo permite mantener tal vez muchos trabajos o permite que muchas personas continúen cumpliendo con sus actividades productivas desde casa, nosotros no podemos desconocer que en un país como Ecuador la productividad está allá afuera, la productividad está en las calles, la productividad está en el campo. Entonces, las empresas para producir necesitan que su personal vaya a trabajar al 100%. Entonces, solo podemos hacerlo después de la inmunización. Este es otro reto que tiene pues el gobierno de turno. Esperemos pueda cumplirlo. Ha hablado de 9 millones de vacunas, 9 millones de personas inmunizadas en 100 días y realmente parece una utopía. Esperemos que realmente pueda volverse y concretarse en una realidad. Le habla Richard Sillán, coordinador del programa Frente a Frente, un diálogo con la ciudadanía, agradeciéndole su bondad en cuanto a la entrevista. En el marco de la crisis de empleo y de ingresos en el país, que usted muy bien... Le decía que en el marco de la crisis de desempleo que usted ha señalado, ¿tiene alguna usted una información respecto de la afectación de las oportunidades de trabajo, de empleo para justamente el área de los comunicadores sociales, los periodistas, y de qué manera en términos de derecho laboral ha afectado justamente este año de pandemia en el marco de esta famosa ley de apoyo humanitario? Ya, a ver, sí le entendí porque le escuché un poco entrecortado. Estábamos hablando de los derechos laborales afectados en la pandemia, ¿verdad? Entonces, aquí hay una situación... En relación a los periodistas, a los comunicadores sociales, si tiene alguna información sobre esto. Ya, no conozco, no existen cifras oficiales todavía de cuántas personas han sido desvinculadas. Sé que ha sido un número importante. Gran parte del gremio de periodistas se ha visto afectado, no solo por desvinculación laboral, sino también por afectaciones de COVID.
Recordemos que los periodistas a lo largo del último año han estado completamente expuestos, han salido a las calles. Decenas de compañeros con quienes trabajamos codo a codo fallecieron, perdieron la batalla con el COVID y realmente es muy lamentable. Las últimas cifras que vi hablaban de cerca de 50 comunicadores que perdieron la vida en el último año. Algunos grandes amigos trabajaron conmigo, por ejemplo, recuerdo a Ángel Sánchez, recuerdo compañero de TC Televisión, entonces que han trabajado conmigo a lo largo de muchos años, que han formado parte de mi formación profesional como comunicadora, y evidentemente ellos perdieron la batalla. Otros tantos compañeros, algunos incluso fueron despedidos por la ley humanitaria, hay otros que fueron despedidos mucho antes, ¿no? Recordemos que la crisis en materia laboral para los comunicadores viene de un poco antes incluso, ¿no? Todo este tema de la convergencia digital hizo que algunos medios de comunicación empiecen a prescindir de los servicios de los comunicadores. Y algunos tenemos, por ejemplo, compañeros en medios incautados, en Canal 1, en unas radios, que han sido separados y aún no han sido indemnizados y llevan años peleando por que sus derechos laborales sean reconocidos. Entonces, entiendo que, dado que en algunos casos ocurrió antes de la pandemia, estos procesos deben continuar sus luchas y estos compañeros debieran ser indemnizados según lo que dice la ley, porque las leyes no son retroactivas. Sin embargo, de ello, es importante tener en cuenta que también los compañeros que han sido desvinculados en la época de la pandemia, algunos fueron desvinculados también por casos de fuerza mayor. Los medios de comunicación han alegado algunos que se han visto gravemente afectados por la pandemia, y pues un saludo enorme a todos los compañeros que día a día salen, porque el periodista es esta parte de la producción que no pudo parar en la pandemia, ¿no? Necesitábamos informar, necesitábamos que nuestros compañeros estén en las calles arriesgando su vida, su salud, a sus familias. Muchos de los que continúan ahora trabajando, no hay cifras que puedan decirnos, pero de lo que yo conozco, yo me atrevería a asegurar que al menos el 50% de los periodistas ya ha sido contagiado de COVID, algunos ya lo han superado favorablemente y otros perdieron la batalla y otros continúan en la lucha, ¿no? Pero los periodistas eran los que más expuestos estaban, son los que van y se meten en las UCI, donde están repletos los hospitales para decir aquí no hay camas, son los que iban a los cementerios y veíamos cómo, los que permitían que nosotros veamos cómo se sepultaban las personas en condiciones inhumanas muchas veces en el pico más alto de la pandemia en Guayaquil. Entonces, esos estaban expuestos sin lugar a duda y lamentablemente, pese a eso, hubo colegas periodistas que fueron despedidos, no digo injustamente, porque realmente el tema de justicia es un hilo muy delgado en esta situación de pandemia, ¿no? Hay quienes dirán, me despidieron injustamente de tu trabajo, pero hay otros que dirán, al menos tengo trabajo, aunque me redujeron la jornada de trabajo. Entonces, estamos hablando de una situación que escapa ya de un escenario regular. Entonces, ante esa realidad, pues, yo creería que los compañeros que se vieron desvinculados antes de la pandemia pueden continuar con sus luchas. Es importante tener en cuenta que los derechos laborales no deben verse afectados de procesos anteriores, y aquellos que se vieron afectados en los primeros meses de la pandemia por el artículo 169, me parece que es el del Código de Trabajo que permitía el despido por fuerza mayor, lamentablemente eso se lo hizo amparado en la ley vigente, que es el Código de Trabajo. Luego vino la ley humanitaria que reguló un poco esta situación y permitió pues que exista cierto acuerdo entre las partes para evitar este tipo de despidos. Pero hay este espacio vacío. Una parte importante, justo la semana pasada conversaba con la presidenta de la Comisión de los Derechos de Trabajadores de la Asamblea Nacional, y ella nos especificaba que la ley humanitaria tiene una particularidad, y es que a diferencia de otras leyes, tiene un apartado que permite que las personas que fueron despedidas por casos de fuerza mayor indebidamente justificados puedan acogerse a una revisión de sus procesos de forma retroactiva, es decir, desde que empezó el pico de la pandemia. Entonces, quizá los compañeros que fueron despedidos de esta forma y consideran que fue injusta la situación puedan acudir
ante un juez de trabajo que pueda determinar si es que efectivamente la empresa no tuvo el sustento para tomar esta decisión o si lo tuvo. Entonces hay una ley humanitaria que los ampara en ese sentido y pueden acogerse a ella. Yoconda, y sobre el problema de la ley de comunicación, que tú la conociste, ¿cómo va a ver la nueva ley de comunicación? ¿Hay que cambiarla o no? A ver, el problema no es la ley de comunicación, y eso es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Si ustedes revisan, la ley de comunicación en su articulado de contenidos fue cambiada muy poco, fueron cambiados algunos artículos polémicos como el tema de censura previa, ¿verdad? Sanciones por otra naturaleza. Pero el fuerte de la ley, o el fuerte del cambio de la ley, lo que hizo fue eliminar la Superintendencia de Información y Comunicación, que es el organismo de regulación y control que sancionaba a los medios de comunicación. Entonces, la ley sigue, pero sigue sin un organismo que sancione. Entonces, al no haber quien sancione, es como una oda a decirles a los medios de comunicación, hagan su trabajo como deben hacerlo, pero si no lo hacen, no hay problema, porque no hay quien lo sancione. Entonces, en esa medida, lo que hemos visto es un uso desmedido. Si ustedes escuchan, ahora justo en la mañana venía escuchando una radio, ¿verdad? El lenguaje de algunos radiodifusores ha vuelto a volverse rojo, pícaro, con doble sentido, y vemos incluso contenidos en horario de franja familiar que podrían fácilmente vulnerar derechos, dado que se utilizan ciertos calificativos que denigran a las mujeres, denigran a los grupos minoritarios, personas con discapacidad, pero como no hay un organismo que sancione eso, lo máximo que puede hacer la persona afectada o la persona que se sienta afectada es pedir al medio que ofrezca una disculpa. Si el medio quiere, le dice con todo gusto, nos disculpamos, está bien ya, pero ya lo hice. Y si el medio no quiere, le dice vaya a la justicia ordinaria. Y al ir a la justicia ordinaria ya empieza un proceso pues que, como todos sabemos, empieza en la fiscalía y termina perdido en algunos juzgados, y luego pueden pasar muchos años y décadas sin que exista una resolución en firme, como lamentablemente ocurre en nuestra justicia en mi país. Entonces, el problema es quién hace cumplir la ley. En este caso no existe un organismo de regulación y control que permita hacer cumplir la ley, como existía pues hasta hace unos años, que era la Superintendencia de Información y Comunicación. Pero está claro, lo que querían no era eliminar la ley. Los artículos que tienen que ver con códigos deontológicos, con normas de convivencia, exhortos, están ahí y continúan vigentes. Los métodos de verificación de la información y todo continúan vigentes. Pero es una ley que le fue quitada la parte sancionatoria, y al ser quitada la parte sancionatoria, pues queda un poco a potestad de los medios del cumplimiento o no de lo que dice en ella. Entonces, en esa medida, los cambios que se hicieron básicamente están ligados a la eliminación del organismo de regulación y control, y ya no hay, pues ya no hay quien regule la comunicación en el país. Yoconda, en ese sentido, un poco, ¿considera usted clave la agremiación de los periodistas y los comunicadores sociales, justamente para defender ese marco de desempeño profesional y toda la experiencia que significó trabajar expuestos sin capacitación, sin normas de bioseguridad, sin equipamiento, como vimos a los periodistas cubriendo, haciendo noticias en los centros de mayor contagio en el país, ¿no? Usted ha descrito justamente cuánta afectación, muerte de compañeros, colegas profesionales de la comunicación, ¿no? Entonces, en ese sentido, tal vez es importante replantear lo clave que es la agremiación. La agremiación y la asociatividad siempre es sumamente importante, sobre todo porque permite que los grupos minoritarios puedan competir, puedan sentarse a dialogar y a negociar de igual con los grupos mayoritarios, ¿verdad? Estamos hablando, por ejemplo, a nivel empresarial.
si hay un gremio de trabajadores, ¿verdad? La representatividad o la voz de los trabajadores suena más que si un solo empleado va y pide algo al jefe. Entonces, a nivel de los comunicadores es igual. Lamentablemente nosotros a lo largo de la historia no hemos tenido mucha representatividad con nuestros gremios. Siempre ha existido esto de que se busca o se plantean objetivos, pero luego no hay el cumplimiento de estos objetivos. Entonces no se da o no se pone sobre la mesa, ¿verdad?, lo que es la fuerza de la asociatividad para poder sentarse a negociar, para poder sentarse a exigir con los medios de comunicación. Por ejemplo, una parte importante que en mi opinión debieron los gremios de comunicadores siempre defender y luchar, que lo amparaba y existía en la Ley Orgánica de Comunicación, nunca se definió desde el 2013 que fue creado, es el tema de los defensores de audiencia. Siempre existió la pelotita de quién debía pagarlos, ¿los pagaba el medio de comunicación o los pagaba el gobierno? Y como nunca vieron de dónde iba a salir el dinero para que los defensores de audiencia puedan ejercer, nunca se los contrató. Pero los gremios no se prestaron para decir algún mecanismo, aportar positivamente en esta medida. Entonces, lo que yo pienso es que los gremios, al no haber tenido una representatividad fuerte, al no haberse empoderado de los temas que preocupan a la mayoría, han ido perdiendo cierta cercanía con los comunicadores. Hay muchos comunicadores que no se sienten representados por ninguno de los gremios y hay varios gremios de comunicadores en el país. Entonces hay muchos comunicadores que nunca han sido agremiados a ninguna asociación porque no ven el valor que la asociación les puede dar. Entonces yo creo que los gremios deben un poco estar a la vanguardia de ver lo que los periodistas necesitan. Por ejemplo, ¿qué necesitan los periodistas ahora? Necesitan convergencia, necesitan, además de las capacitaciones que por supuesto requiere, porque deben estar amparados en las tecnologías, la comunicación evoluciona a la par de las nuevas tecnologías, deben saber cómo comunicar, cómo transmitir estos mensajes. También los comunicadores deben sentir ese respaldo, ¿verdad? ¿Qué pasa ahora? Que muchos han sido despedidos, medios como este tal vez debieran tener más participación de comunicadores que ahora mismo no están ejerciendo, que ahora mismo no están trabajando porque fueron despedidos o por alguna otra razón. Entonces, creo que debiera pensarse un poco más en lo que necesitan los comunicadores, en cómo aportar a lo que ellos necesitan para generar el interés, porque ya les digo, además de que en el año 2000, no parece hartísimo, ¿no? Pero en el año 2000, cuando yo iba a ser comunicadora, yo recuerdo, hasta ese año o desde ese año, mejor dicho, se estaba peleando lo que era la acreditación, no sé si el término correcto es la acreditación, que algunos colegios profesionales hacían a sus profesionales, como tienen, por ejemplo, el Colegio de Ingenieros Químicos, el Colegio de Arquitectos. Resulta que para adquirir un contrato con el municipio deben estar calificados y tener el código del colegio, porque si no, no pueden contratar. A nivel de comunicadores no existe ningún colegio que esté reconocido a ese nivel por las autoridades, que permita y que diga, sabes que este es un comunicador acreditado, él tiene su código, tiene su credencial y eso genera confianza. Entonces, creo que por ahí un poco iría el tema de dar lo que se necesita y la asociatividad debe fortalecerse desde las bases, pero debe también fortalecerse con las mayorías, debe fortalecerse con la participación activa de los comunicadores que están ejerciendo. Entonces, porque ellos tienen otra visión de lo que está ocurriendo, ¿verdad? Entonces, hay algunos que la comunicación hoy por hoy permite que algunos ejerzan desde sus casas, con sus propios equipos, muchos tienen radios online, muchos tienen canales online, entonces esto hace que cada uno tenga una forma diferente de generar contenidos. Entonces, por ahí creo un poco debiera calificarse de cierta forma el ejercicio profesional para que los gremios vuelvan a tener ese valor que en algún momento tuvieron. Y diferenciar también un poco, ¿no?, a quienes son periodistas profesionales, a quienes son comunicadores,
de quienes pasan por la calle con un teléfono celular, captan un video y ya se creen periodistas. Entonces, esto es lo que genera el conocido fake news o noticias falsas que vemos por todos lados y que afecta tanto a la comunicación en los tiempos actuales. Yoconda, en primer lugar te agradecemos tu participación en el programa Frente a Frente y te dejamos con las palabras finales hasta una próxima oportunidad. Gracias, Carlitos, muchísimas gracias, Richard, por este tiempo, un enorme abrazo a la distancia. Este distanciamiento social hace que hoy por hoy las entrevistas sean de esta forma. Sin embargo, de ello, pues yo les auguro éxitos, cuídense muchísimo. El tema de la pandemia no ha terminado. Recientemente, el mes pasado, mi familia y yo fuimos afectados después de cuidarnos tanto por el virus. Gracias a Dios hemos logrado superar la situación, pero esto deja huellas, ¿no? Deja huellas emocionales, deja huellas en la salud, deja huellas en el cuerpo. Yo personalmente todavía no recupero mi olfato al 100%, pero espero que ya poco a poco esto se vaya recuperando. En todo caso, pues es un placer siempre acompañarlos, es un placer siempre estar con ustedes a las órdenes para lo que necesiten. Saben que tienen una amiga, una comunicadora acá, y pues les deseo muchos éxitos con el programa. Espero que realmente la Unión Nacional de Periodistas retome el protagonismo que en algún momento tuvo como gremio, como asociatividad, y pueda pues aportar a la sociedad, a los comunicadores, y sostenerse como una organización que defienda los derechos de sus grupos, de sus gremios, ¿ok? Muchísimas gracias, que tengan buen día. Gracias a usted, Yoconda, muy amable. Gracias y un abrazo a la distancia. Volvemos en unos segundos en nuestro programa Frente a Frente, un diálogo con la ciudadanía. Volvemos en nuestro programa Frente a Frente, un diálogo con la ciudadanía, y esta vez tenemos para dialogar, entrevistar a nuestro compañero licenciado Sauro Cinero Lara, presidente de la Unión Nacional de Periodistas Núcleo del Guaya. Y justamente un tema que viene preocupando al periodismo, a los comunicadores sociales, en particular ahora de Guayaquil, es esta especie de permanente y sistemática amenaza a la libertad de expresión, a la libertad de opinión y particularmente al periodismo investigativo que expone casos precisamente a través de reportajes, sea televisivos o en la prensa escrita, y sin embargo viene de réplica de lo que hoy se conoce como los troles, es decir, el uso de las granjas en las redes sociales para indisponer, para estigmatizar, tratar de desacreditar al periodista. Lo que ha hecho es simplemente poner en conocimiento de la opinión pública una presunta irregularidad, una presunta situación de corrupción. Frente a eso, la Unión Nacional de Periodistas, ¿cómo considera, compañero Sauro? Bienvenido y gracias por aceptar nuestra invitación sobre esta problemática. Gracias, Richard. Un saludo a todos los amigos que nos siguen, que está importante el programa.
Bueno, antes que nada, vamos a dar un saludo muy fraterno y cordial a todos los periodistas de Guayaquil, de la provincia del Guaya, del Ecuador y del mundo entero, porque hoy, 3 de mayo, celebramos el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Y como tú indicabas, Richard, la profesión de periodismo es muy peligrosa a nivel mundial. La semana pasada asesinaron a un periodista, 2 periodistas españoles en África, porque estaban haciendo un trabajo de investigación. Y esto cuando el sistema, los poderosos, que se creen dueños de un país, de una sociedad, y que trabajan en un marco de la corrupción que afecta a los intereses sociales y nacionales. Entonces, para eso está el periodismo, ahí se lo puede llamar un periodismo independiente, que busca una auténtica libertad de expresión, que el único compromiso es con la sociedad, informar a la ciudadanía y defender los intereses de una nación, de un pueblo, de una sociedad, como hemos indicado. Entonces nosotros, como Unión Nacional de Periodistas, creo que también el Colegio de Periodistas de Guaya, la Federación Nacional de Periodistas del Ecuador, estamos unidos como gremios de trabajadores de la comunicación que representamos, defender el trabajo, el derecho y la integridad de todos los periodistas que están inmersos en la tarea muy difícil y muy peligrosa de investigar. Si investigamos, ¿por qué esa vía de investigación que la vemos en todos los planos del conocimiento? Si vamos a investigar es porque el periodismo, ¿qué busca? La verdad. ¿Qué busca? La luz. Entonces, eso cuando el periodista llega a ese plano, corre peligro su vida. Entonces nosotros, ante este hecho, pedimos a las autoridades, pedimos al gobierno y también a los organismos mundiales, como las Naciones Unidas, la OEA, que mantienen ciertos organismos que controlen, que ayudan al periodismo mundial, que se vea, que se proteja al periodista, que está haciendo una labor en beneficio de la libertad de expresión, del libre periodismo y del objetivo que tiene el periodismo con la ciudadanía y con todo un país. Entonces, nosotros descartamos, rechazamos absolutamente a esas posiciones violentas, esas posiciones de mantener oculto la corrupción, que quién lo puede hacer, quién lo puede tener, son los sectores poderosos, son a ellos que les afecta. Pero si hubiera una transparencia, hubiera una evidencia de las cosas que está haciendo bien, entonces el periodismo que busca es orientar e informar. Queremos saludar, agradecer la gentileza de nuestros seguidores del programa Frente a Frente, un diálogo con la ciudadanía, que están actualmente conectados justamente en la TV y las redes sociales de la Unión Nacional de Periodistas. Saludos a José Iglesias y a todos quienes nos siguen. Tal vez un poco para descifrar lo que es el periodismo de investigación, que no hay más que contrastar documentos, acudir a la fuente, ¿no? Y con responsabilidad que indudablemente tiene que tener el comunicador, el periodista, lo expone a la opinión pública, pero que no implica en definitiva una acusación, sino la exposición de un posible caso, ¿no? Que no se está dentro de las normas o los parámetros legales. Y sin embargo, lo que hay, los presuntos afectados, puede ser una réplica con esta famosa granja de troles que buscan en la práctica despedazar ese periodismo de investigación, que es una de las grandes corrientes justamente del periodismo. Como tú señalabas, Sauro, decía Gabriel García Márquez, la función principal del periodismo es incomodar al poder, ¿no? Exponer los grupos de interés monopólicos que están tras los aspectos económicos, tras los aspectos políticos, y la función del periodismo es justamente eso, crear una fuente que diga, hay estas situaciones, ¿no? Y que indudablemente, sin negar
urgencia y la necesidad y la responsabilidad, también el derecho de la réplica. Entonces me parece que este punto es clave dejarlo claro para la ciudadanía y también para los comunicadores sociales. ¿Coincides tú con esto? Claro que es así, Richard. El periodismo investigativo es serio y muy responsable. ¿Por qué? Porque el periodista tiene que marcarse primero en el marco de la ley. Ahí yo no voy a decir, bueno, yo creo esto porque a mí me parece tal cosa. No, tiene que ser con pruebas, con hechos. Entonces el periodista cuando va a investigar tiene que ir a la fuente. Uno, ¿cuál es la primera, cuando hay el problema de corrupción? El primer paso, el primer día para ir a investigar es a la corte. Tiene que ir a los juicios. Y ahí está todo un proceso que se está dando dentro de esa investigación. Cuando hay un caso del Estado, tiene que ir ¿a dónde? A la fuente, a esa dependencia pública. Si es un contrato, tiene que tener el contrato, tiene que tener toda una evidencia legal. Eso le permite al periodista desarrollar su trabajo. Porque es falso lo que quiere decir que el periodismo investigativo acusa. No, lo que hace es esclarecer, como tú bien decías. Es esclarecer las cosas, bajo el marco de la ley. Porque aquí no podemos ir a nosotros a decir cosas que no son. No, eso no es así. O sea, al periodista no le toca en este caso acusar, no corresponde. No le corresponde, eso le corresponde es a la función judicial, a la fiscalía. Es lo que hace aquí tenemos esto. ¿Y por qué hay esto? ¿Por qué hay esto? Porque se basa en documentación, en documentos. ¿Ya? Inclusive en versiones de declaraciones, porque una declaración no tiene un sujeto legal, pero sí un documento. Entonces el periodista se basa en eso. Esa es la tarea y la labor que tiene el periodista. Ahora, no solamente si el periodista va y hace un trabajo de investigación, es verdad que puede estar trasmontado el poder político, el asunto del Estado, pero también está quien está lo primero que no investigan, no desarrollan el proceso de seguir un caso, son las mismas parte fundamental que es el Poder Judicial. Pues. ¿Cuántos casos están en la impunidad? Lo más reciente, el asunto de esta pandemia que ha afectado a este país y al planeta. Pero aquí hubieron gente ya despiadada, incrustada en el poder del Estado, en la dependencia del Estado, como el IGE, por ejemplo. Los directores del hospital de IGE, que fueron beneficiados por la señora Romo, que entregó a todos sus amigos y a todos los sectores políticos allegados a ella la dirección del hospital de IES. Vendieron mascarilla a doble precio. La prueba a doble precio. La funda para los cadáveres. La funda, que es lo más triste, lo más aberrante, que se venda la funda para embalar cadáveres. Vaya a ver usted pues, si esos casos han avanzado en la fiscalía. Vaya a ver si esos casos han avanzado en el Poder Judicial. Tú estás ahí bajo la mesa. Entonces, ahí va el periodismo investigativo. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué sucede esta situación si aquí hay esto? Eso es lo que hace el periodismo. Porque la ciudadanía tiene el derecho fundamental de estar informada de cada caso como estos que afectan a la larga, ¿no? Su derecho, por ejemplo, a tener a la salud, ¿no? A una atención eficaz, oportuna, y a que los medicamentos, en este caso que tú señalas, Auro, justamente les sean entregados pues, y no sean objeto de sobreprecio, ¿no? Objeto de corrupción, como ya fue denunciado en este año de la pandemia, como fue realmente aberrante los casos señalados, y que como tú dices, pues están ahí de alguna manera congelados y que no avanzan. Entonces el periodismo, ¿qué hace? Exponer, ¿no? Porque la ciudadanía tiene como derecho fundamental a estar informada qué pasa con el sistema de justicia en el país, ¿no? Entonces eso es incomodar al poder, como decía bien Gabriel García Márquez, ¿no? Entonces, pero veamos otro aspecto. Entrevistábamos a una docente de la Facultad de Comunicación Social en la primera parte de nuestro programa y le preguntábamos una cosa que nos parece crítica. Ahí la propuesta del nuevo presidente Guillermo Lasso, que entra en función a partir del 24 de mayo, ha dicho que tiene
el foco puesto en la ley de comunicación. Lo digo así para no hablar de que la va a derogar, que la va a reformar, simplemente está la ley de comunicación y está la opinión él lanzada al aire de que de pronto ha pedido a algunos sectores interesados derogar la ley de comunicación. ¿Qué piensa la UNP, la FENAPE, el Colegio de Periodistas, justamente en términos de la ley, y cuál sería la propuesta frente a esta primera idea que ha lanzado el presidente electo Guillermo Lasso? Bueno, todavía no podemos dar un criterio así muy definido porque no sabemos cuál es la propuesta que él va a presentar y qué es lo que va a cambiar, ¿no? Y cuál es lo que afecta a esta nueva ley. Pero nosotros sí tenemos una posición bien clara. La ley anterior, la ley vigente o la ley que él pretende hacer es que debe conservarse dos fundamentos muy importantes, que es que se mantenga y sostenga los derechos laborales de los periodistas. Ya tenemos la ley en ese sentido, esta ley es buena, pero los señores dueños de los medios de comunicación no la respetan. Aquí hay leyes buenas. No solamente la ley de comunicación, cualquier cantidad de leyes que son buenas, pues no la aplican. Y la misma Constitución, pues la Constitución a cada rato la viola. Los creadores de la Constitución, los grandes libertadores que hicieron esa Constitución en Montecristi, ¿cuántas veces no han violado y se han trepado encima de esa Constitución? Los creadores. La Constitución hace lo que da la gana y cuando el poder interesa, como tú decías, cuando el poder interesa, hacen lo que hagan con la ley. Entonces nosotros mantenemos nuestra posición, que se respeten los derechos laborales de los periodistas y que se mantenga la libertad, una auténtica libertad de expresión. Porque no solamente la libertad de expresión está dada en el proceso de que vamos a investigar y tales cosas y no le gusta a sectores de poder económico, político, sino en el mismo medio de comunicación. A eso voy. Es importante que se señale que justamente que el periodista, asumiendo las responsabilidades personales y profesionales y legales, pueda también, si tiene una investigación, ¿no?, tiene una opinión, puede expresarle en los mismos medios, independientemente de cualquier censura que pudiese haber por parte de los dueños de los medios. Claro. Y de ahí hay que comenzar, porque no solamente a veces el trabajo de investigación comienza ahí a topar a los poderosos, no, comienza en casa. ¿Y cuál es en casa? En el medio de comunicación, porque usted o yo vamos a investigar como periodista un caso, pues le dice el dueño del medio, o sea que ahí nomás, no sigas ahí porque eso no sale, porque cuando se va a investigar hay gente comprometida que es amigo del dueño del medio de comunicación. De ellos lo portan periodistas, no sigas con eso. Entonces, la auténtica libertad de expresión, eso hay que lucharla en todo sentido, y son dos elementos fundamentales, como ya he indicado, que se respeten los derechos laborales de los periodistas y que se mantenga y se respete una auténtica libertad de expresión. Ahora, si él considera que hay que cambiar la ley, bueno, él lo tendrá que hacer. Y algo que también él ha indicado, y queremos que cumpla su palabra el presidente electo, que él va a socializar y que va a llamar a todos los componentes del sector, que discutamos esa ley con la UNP, con el colegio, con la federación, discutemos como el mismo presidente electo ha manifestado, socializar la discusión. Entramos, Sauro, no puedo dejar de hacerte la pregunta, entramos al mes del periodismo del litoral, como UNP, ¿qué tienen previsto en relación a esto? Bueno, nosotros tenemos previsto un acto, como siempre hemos hecho, de recordar esa importante fecha, de homenajear a periodistas que se han destacado en su labor como profesional, pero estamos estudiando el caso, tú sabes, esta cuestión de la pandemia, que tiene todo este medio opacado. Entonces, dentro de ese marco, nosotros sí vamos a hacer un acto, vamos a celebrar, recordar este día del periodista litoral y también, como todos siempre hemos dicho, reconocer siempre la labor del periodista que está siempre haciendo un trabajo muy importante en sus capacidades profesionales y también como su conducta de un periodista realmente que responda a los intereses del periodismo y también a la sociedad y del país. Estuvo con nosotros el licenciado Sauro Cisneros, presidente de la Unión Nacional de Periodistas, Núcleo de Guayas,
en nuestro programa Frente a Frente, un diálogo con la ciudadanía. Hasta una nueva oportunidad. Gracias a todos y todas.